Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a los que estéis en el otro lado del charco. ¿Qué tal estáis? Yo creo que podemos empezar ya. Si nadie dice lo contrario, ¿empezamos? Entonces, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión How To de ATV. Hoy vamos a ver cómo implementar biometría ética e inclusiva en esta era tan cambiante en la que podemos bautizar la era de la inteligencia artificial. Y que creo que si estamos viendo las noticias, estamos un poco al día de todo lo que va sucediendo, es prácticamente poder comprender cómo de rápido están cambiando todas las cosas. Yo sí que quiero que al menos de hoy salgamos de aquí, todos los que estamos, sabiendo un poquito más, llevándonos algunas nociones de cómo podemos implementar en nuestro entorno, en nuestra empresa, una biometría o una inteligencia artificial ética, más inclusiva, incluso normativa, o qué guidelines o por dónde podemos empezar los que no tengamos avanzado en esta dirección. Pero sí que me gustaría eso, un poco advertiros que vamos a tocar muchos palos, vamos a hablar de muchos temas. Son temas complicados, son temas complejos, pero que lo vamos a abordar desde un punto de vista muy superficial para quedarnos con las nociones importantes, y os voy a dar también algunas herramientas para que podáis investigar por vuestra cuenta. Vamos a dividir esta hora que tenemos de sesión en unas 3 partes, en las que hablaremos del onboarding digital y de la digitalización, de la inteligencia artificial y también de la biometría ética. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría hacer una pregunta, que después entraremos más en detalle, luego haremos una encuesta. Pero en esta época en la que está cambiando todo tan deprisa, en la que se nos requiere proporcionar datos en todos los servicios que estamos accediendo online o en aquellos en los que se necesite conocer nuestra identidad, ¿creemos que nuestra identidad digital está segura? Me gustaría que hiciésemos esa pequeña reflexión. Luego haremos una encuesta y me gustaría que seáis sinceros y que nos compartáis esos datos. Pues bueno, dejadme que os introduzca un poco qué es FaceFi, qué es lo que hacemos. FaceFi, precisamente, ese core que tenemos es el de proteger la identidad digital de los usuarios, y para ello utilizamos las últimas técnicas de biometría y de blockchain para intentar proteger la identidad, para intentar proporcionar esas herramientas que permitan conocer al usuario, el Know Your Customer, proporcionando también esos sistemas, esos flujos de onboarding, respetando la experiencia de usuario, facilitando todo muy fácil para que los usuarios puedan utilizar esta tecnología, que por detrás es muy compleja, pero que en esa frontalidad, ese frontend, conseguimos que sea muy sencillo. Y aparte, pues con los nuevos productos que estamos ofreciendo de wallets digitales, y al final creando un ecosistema y una plataforma de identidad digital que permita custodiar a la identidad de los usuarios y que permita también facilitar a nuestros clientes, como en los del sector de banca, para que puedan gestionar correctamente toda esta información. También indicar que en FaceFi somos propietarios de la tecnología. Llevamos muchos años en el sector, fuimos los pioneros, llevamos ya 12 años haciendo esto y pudimos ser los primeros que accedimos a biometría en web, biometría mobile, incluso también biometría en los cajeros automáticos. Luego comentaremos un poquito más en detalle. Nosotros empezamos haciendo mucha fuerza en Latinoamérica, donde creo que también debido a los casos de fraude que había y al atrevimiento que tuvieron en su día de apostar por unas tecnologías tan innovadoras, fue nuestro primer nicho. Pero poco a poco hemos ido replicando nuestra experiencia y nuestros casos de éxito alrededor del mundo. También en España y en Asia, en Seúl. Pero nuestras recientes oficinas que abrimos en EMEA también son indicativo de que queremos estar en aquellos mercados que están emergiendo para este tipo de servicio de identidad digital también. Principalmente nos hicimos fuertes en banca, pero también estamos atacando servicios legales, de salud, eventos deportivos para accesos a los campos,
dispensamos medicamentos en hospitales, incluso llevando mascarilla, en fin, un sinfín de casuísticas en las que podemos aprovechar, ¿no?, los avances de esta tecnología. Actualmente disponemos de más de 200 clientes alrededor del mundo y tenemos ya más de 300 millones de transacciones, y en aquellos países en los que tenemos que estar más cerca, pues es donde vamos abriendo estas sucursales. Y sobre mí, ¿qué deciros? Pues yo llevo ya 15 años dedicado al mundo de la biometría, de computer vision, liderando equipos. También, cuando puedo, en mis ratos libres, intento ser docente y hacer conferencias un poco divulgando, ¿no?, cómo hacer estas buenas prácticas, cómo implementar correctamente la biometría y ayudando en todos aquellos sitios donde puedo. Os dejo también aquí mi LinkedIn, un QR, por si alguien quiere contactarme, queréis trabajar o consultar alguna cuestión más detallada que a lo mejor no tengamos espacio para ver en esta sesión. Y nada, sentiros libres también de utilizar los chats que tenemos en esta plataforma para preguntar. También, si hay algo que queráis ver a posteriori, también lo he dicho. Trabajamos en FaceFi, estamos abiertos a muchísimas propuestas, y también me podéis contactar directamente por LinkedIn. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar ya a lo que es el primero de los temas importantes, que podríamos decir que es el onboarding en la era digital, en esta era tan cambiante que estamos atravesando ahora mismo. Entonces, antes os he comentado que os iba a hacer una pregunta. A mí me gustaría que mi compañera Ana os la preguntara, y simplemente me gustaría saber si creéis que vuestra identidad está protegida en la era digital, en la actual era en la que estamos atravesando. Voy a ver si me permite a mí también contestar. No sé si lo puedo ver yo. No me aparece. ¿Sí? Aquí, ahora me aparece. Muy bien. Muy bien. Luego comentaremos. Vale, pues bueno, vamos a intentar al menos que cuando terminemos esta sesión nos sintamos más seguros y al menos en aquellos casos en los que podamos interceder en que la seguridad de los usuarios sea mayor, o al menos esa percepción, que podamos llevarnos herramientas a casa de cómo mejorar y cómo implementar estas medidas. Bueno, un poquito echando la vista atrás y ver en la situación en la que estamos actualmente. No voy a entrar en detalles en si esto es la industrialización 4.0, la 5.0, cada uno lo llama de una forma, pero lo que es innegable es que estamos atravesando un cambio de ciclo, una nueva revolución industrial que principalmente yo creo que va a estar favorecida por la inteligencia artificial, pero no solamente por eso. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, ha sido un bucle que se ha ido retroalimentando. Cada vez la tecnología se utiliza más, cada vez es más barata y cada vez es más digital. Esto ha ido favoreciendo que se vaya generando una cantidad masiva de datos, que esto, conjuntamente con las nuevas técnicas de inteligencia artificial, de deep learning, que luego comentaremos un poquito, las gráficas, la computación en paralelo, todo esto ha ido favoreciendo que se puedan conseguir algoritmos que hace unos años, apenas unos 10 años, eran impensables. Todo lo que podemos conseguir ahora con esa inteligencia artificial. Me imagino que estaréis todos también al corriente de estos nuevos avances. ChatGPT, inteligencia artificial generativa. Bueno, luego comentaremos también alguno de estos casos. Pero a mí sí que me gustaría, y aquí os voy a dar el primer insight, creo, de esta presentación, es que estos cambios se pueden aprovechar. Son accesibles, no es como antes. Ahora mismo esta información está al alcance de todo el mundo. Aquellas empresas que los cojan, aquellas empresas que sepan aprovecharlos y que sepan utilizarlos, van a tener una ventaja competitiva con los demás. Sin embargo, en el caso opuesto, aquellas que no se suban al carro de la digitalización van a perder o pueden perder clientes y oportunidades. Yo creo que esto es la primera reflexión que tenemos que tener, y ver si, haciendo un poco de introspección en nuestro sector, en nuestra empresa, en nuestro entorno, estamos aprovechando todas estas herramientas.
¿Cómo podemos, al menos de mi experiencia en lo que trabajamos en FaceFit, cómo podemos aportar al mundo una mejora en esta parte de digitalización? Pues principalmente nuestro fuerte es precisamente esa identidad digital, conocer al usuario, proporcionar aquellos servicios donde se requiera conocer la identidad de un usuario, él quién es. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que llamamos onboarding digital. Me imagino que todos conoceréis el concepto, pero si no es así, básicamente el onboarding digital consiste en hacer muy fácil esa lectura de toda la información que podemos extraer de un DNI, de un pasaporte, de un carnet de conducir. Detectamos dónde está el DNI, extraemos la foto, extraemos todos los campos que aparecen. Si aparecen códigos de seguridad, los leemos también. Si podemos acceder al chip, extraemos esa información que también es más difícil de hackear, digamos. Utilizamos geolocalización, todo esto en aquellos países en los que se permita, por supuesto. Utilizamos la geolocalización para saber si el usuario pues, es una operación de riesgo o no, si está en la zona donde debería de estar. Y todo esto, al final, que parece un poco mágico porque pasa en pocos segundos y va muy fácil, pues al final, por detrás, se compone de una multitud de componentes, de sistemas de inteligencia artificial que cada uno está especializado en una cosa. Aparte, ¿dónde está la clave aquí? Que hace unos años no existía, pues en ese componente biométrico. Una vez extraemos toda la información que hay en un DNI, levantamos la cámara también, solicitamos al usuario que se ponga delante y ahí verificamos biométricamente que esa cara o que esa persona corresponde con la del documento y además validamos que esa persona esté físicamente delante, que no es una foto, no es una máscara o que no están intentando hacernos fraude, que esto también lo comentaremos más adelante y con más detalle. Entonces, creo que es obvio, la digitalización es un proceso imparable, cada vez es todo más digital. La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, podemos hacer y podemos automatizar un sinfín de operaciones que antes no podíamos, pero claro, todo esto también se puede utilizar en contra de los usuarios o en contra de las entidades legales y financieras, ¿no? O en aquellos servicios donde estén utilizando este tipo de identidad digital. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos que resolver? Pues usurpación de la identidad, cuando nos hacen phishing, skimming, bueno, hay una cantidad de cosas que acaban en ING que los defraudadores se inventan cada día para conseguir quedarse con nuestro dinero. Falsifican documentos, hacen deepfakes, bueno, me imagino que ya podréis haceros una idea. Y esto, las cifras de fraude, no me he molestado ni en incluirlas porque en cada fuente pues, las cifras son millonarias. En un sitio dicen que en Estados Unidos van a haber un fraude de 1 billón de euros el año que viene, en otros que en Latinoamérica otros tantos, en Europa. Bueno, es cada uno, si os interesa tener ese dato, podéis buscarlo, pero vamos, es prácticamente inconcebible el volumen tan grande que hay de fraude. Entonces, voy a compartir también, por llevarnos datos al final de la sesión que son tangibles. Kaspersky compartió recientemente unos datos que han extraído del coste que tiene nuestra información en la Deep Web, ¿no? Que, bueno, puede parecer pequeña, pero cuando, gracias a las técnicas de inteligencia artificial y de automatización, esto lo pueden reproducir masivamente, la cantidad de fraude que pueden generar es altísima. Imaginad que generan un ataque masivo de millones de personas, aunque solamente un pequeño porcentaje caiga en la trampa, ya pueden conseguir un fraude muy, muy elevado y, por tanto, esto es un pastel súper jugoso para los defraudadores. Y ahora voy a compartir una noticia, digamos, no muy oscura para todo el mal que se puede hacer con estas herramientas, que la semana pasada salió, o hace unas semanas, perdón, salió Tom Hanks quejándose que habían utilizado indebidamente su imagen en una clínica dental, ¿vale? Que esto pues, puede parecer algo inocente, ¿no? Se detecta, se reporta, pero a mí me gustaría que hiciésemos ya una reflexión
de si creemos que actualmente las técnicas ya permiten generar gemelos digitales o permiten generar copias de una forma que, digamos, que puede resultar ya creíble y que no es difícil de acceder, ¿vale? Evidentemente, existen empresas que pueden crear dobles digitales para hacer películas de Hollywood. Tienen un coste muy alto, no todo el mundo puede hacer eso, pero cada vez nos estamos acercando más a ese punto, a ese uncanny valley que se llama, que es en el que no podemos, ya sabemos que hay algo raro, pero no sabemos si es real, si no es real. Y he traído aquí un pequeño juego, a ver si os apetece jugar. Voy a poner un vídeo con 3 personas y me gustaría, después os daremos la solución y me gustaría saber cuántas habéis acertado, ¿vale? Vamos a poner el vídeo, que son 3 personas. Bueno, vamos a dar una pequeña ayuda, vamos a volverlo a poner. Vale, Ana, no sé si puedes lanzar la encuesta. Vale. Ahora os voy a dar la solución, a ver si habéis acertado si son personas reales o son deepfakes, ¿vale? Y vamos a empezar por el número 1, ¿vale? Número 1 es un deepfake, ¿de acuerdo? No es real, es un deepfake. Vamos a ir al número 2 y muy bien para los que lo hayáis acertado también, es otro deepfake. Y finalmente, el tercero, de chico tan simpático, también. ¿Qué pensáis? ¿Que es real o es fake? Bueno, pues también es un deepfake. ¿Cómo han ido los resultados? Yo me sabía la respuesta, pero creo que hubiese fallado si no me lo hubiesen dicho, ¿eh? Muy bien. Bueno, veo que ha habido gente que ha acertado una, el 43%, que han acertado dos, el 28%, y que han acertado las 3, solamente el 18%. Bueno, no está mal, ¿eh? Tenéis buen ojo, tenéis buen ojo. Pero sí que me gustaría también de una encuesta que vi por internet, en la cual preguntaron a la gente si creían que eran capaces actualmente de detectar si podrían detectar un deepfake o no. Y un 52% consideraba que sí que podía, ¿vale? Yo os diría que a día de hoy ya es complicado, al menos para el ojo humano, ya es complicado, pero no me quiero imaginar cómo va a ser dentro de unos años. Vale, estos problemas que pueden aparecer actualmente y por suerte también se pueden defender con inteligencia artificial. Luego entraremos más en detalle qué es la inteligencia artificial y cómo funciona para que veáis que no es magia. Pero sí que me gustaría dar un mensaje tranquilizador de que las empresas que nos dedicamos a la parte de seguridad y de inteligencia artificial también vamos luchando de la mano al mismo tiempo que los defraudadores consiguen nuevas técnicas. Las empresas que nos dedicamos prácticamente y simultáneamente con las mismas herramientas podemos mejorar estos sistemas de detección. Hasta hace unos años, el reto en el mundo de la biometría era conseguir reconocer a una persona en condiciones de iluminación duras, con poses, y todo esto se resolvió. El siguiente reto que teníamos que resolver era el de los ataques de presentación, en algunos sitios lo llamamos liveness, prueba de vida, que al final consistían en asegurarnos que la persona que esté delante de la cámara pues, sea realmente quien dice ser, que no es una máscara, que no es un papel.
Y eso actualmente se conoce con el nombre de detección de ataque de presentación. ¿Por qué? Porque están proyectándonos en un papel, en una pantalla, están haciendo ese tipo de ataque. Entonces, ¿qué hacen las redes neuronales? ¿Qué hace nuestra inteligencia artificial? Detectar que esa persona, la textura, la luz, los brillos, toda esta parte se consigue procesar y detectar. Pero, ¿qué han hecho los defraudadores ahora? Han ido un paso más allá. Esto ya son ataques incluso de hardware. Pueden, o en algunos casos, se puede inyectar el vídeo. ¿Qué pasa cuando inyectan un vídeo? Que ya no están presentando esa imagen en un papel, en una pantalla, que podemos detectar, esa textura podemos detectar. Entonces, esto se tiene que analizar con otra serie de técnicas, también igual o más complejas incluso que las de reconocimiento facial, que los de los ataques de presentación, pero puede ser el nuevo enemigo que hay que batir, pero lo conseguiremos, ya lo estamos consiguiendo, y hay que trabajar en esa línea. Porque los deepfakes pueden representar un problema en el futuro. Entonces, ahora ya vamos a entrar en la siguiente sección, un poquito más en qué es la inteligencia artificial. Vamos a trabajar, vamos a comentar también pues, cuáles son las regulaciones más importantes que hay, el por qué la data es tan importante, cuáles son los riesgos y qué pautas podemos cumplir en nuestra empresa, qué pautas tenemos que tener en cuenta, nuestros equipos de ingeniería, nuestros equipos de ciberseguridad, nuestros equipos de sistemas, ¿no? En fin. Bueno, ya os he dicho que no quería, no voy a entrar en detalle, no quiero que esto sea una clase de matemáticas y por tanto os voy a dejar, para aquellos que seáis más curiosos y que tengáis inquietudes, os voy a recomendar un par de canales de YouTube. El primero es 12SV, un compañero de aquí de España, que explica muy bien todos los conceptos complejos de Deep Learning, y también uno en inglés de matemáticas para aquellos que tengáis pues, esa que queráis profundizar más en un concepto puro matemático de realmente cómo funciona esta inteligencia artificial que no deja de ser matemática, que no deja de ser bits, estos unos y ceros, pero en cantidades ingentes. Entonces, una pequeña noción de qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Qué es el machine learning y qué es el deep learning. Podríamos decir que la inteligencia artificial abarca muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde la inteligencia artificial que tenían los videojuegos antaño, que movían al comecocos, pero poco a poco hemos ido evolucionando hasta ese machine learning que está teniendo tanta fama actualmente, que es aquella máquina que puede aprender de los datos que le damos. Puede ser supervisado o no supervisado, pero bueno, vamos a dejar el concepto de que es una máquina que aprende cosas de los datos que le proporcionamos sin que nosotros tengamos que decirle exactamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Simplemente le damos datos, bueno, no es simple realmente, pero para que lo entendamos, le damos datos y de esos datos, teniendo un cuidado de cómo vamos a hacer que aprenda, conseguir unos outputs, unos resultados o unos diagnósticos que aporten valor para aquel caso en el que estamos trabajando. Dentro del machine learning está el deep learning. Aquí es donde está la clave de todo el auge que ha habido en la inteligencia artificial recientemente. Esto no son técnicas y herramientas que son nuevas realmente, esto ya existe desde hace tiempo, pero como hemos comentado al principio de esta sesión, lo que ha facilitado que esto funcione es la capacidad de computación que tenemos y la cantidad ingente de datos que estamos generando todos los días. Cada vez que usamos Google Maps, cada vez que entramos a Internet, cada vez que conectamos una cámara o cada vez que nuestro robot aspirador hace algo, todo eso está generando data. Y esa data, si alguien es capaz de extraerla adecuadamente, puede generar valor de ahí. Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? ¿Vale? Vamos a imaginar que tenemos que clasificar los 10 números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Es una tarea relativamente sencilla y, por tanto, con una red pequeña, esto que veis aquí es una red neuronal que simula las neuronas de un cerebro, con una red sencilla, que al final esto lo único que hace es sumar y
activar unas neuronas a partir de cierto valor, pero las operaciones matemáticas son muy básicas, todo lo que está sucediendo aquí. La clave de la inteligencia artificial no está en lo complejo que son estas operaciones, sino en el volumen tan grande de operaciones que genera. ¿Vale? Convertimos una imagen de entrada, como puede ser ese número 9, cada píxel, creo que todo el mundo sabe lo que es un píxel. Imaginad una imagen que hacemos hoy en día con nuestra cámara fotográfica, con nuestro smartphone, que puede tener 13 megapíxeles. Eso significa que hay 13 millones de píxeles. ¿Vale? Aquí lo que estamos viendo es una pequeña imagen, un número que tendrá unos 100 píxeles aproximadamente. Pero para que entendamos algo muy pequeñito y podamos hacernos una idea de lo grande que puede ser una red neuronal que se dedique a cosas más complejas. ¿Vale? Cogeríamos esa imagen, la dividiríamos en píxeles, los píxeles se convierte cada píxel en un puntito, en una neurona de la capa de entrada, y esto se va transfiriendo de izquierda a derecha. ¿Vale? No es un poquito más complejo, pero para que entendamos muy básicamente cómo funciona esto, en lo que trata el entrenamiento de una red neuronal es en ponderar aquellos pesos, le vamos a dar unos pesos, unos valores, para saber cuándo se tiene que activar cada capa, y con esa combinatoria que es exponencial, es muy alta, a medida que incrementamos el número de capas, se pueden generar variaciones en la salida. Y esto al final lo hace la máquina, no somos nosotros los que tenemos que ver si activamos una, activamos la otra, no, esto al final le damos muchísimos millones de datos y cuando obtenemos los resultados que queremos, paramos y nos quedamos ese modelo. Entonces lo podemos poner en producción y ese modelo hará aquella tarea para la que hayamos entrenado que funcione, ¿vale? Esto ya os digo que es un caso muy básico, por ejemplo, un modelo de reconocimiento facial tiene unos 100 millones de neuronas, 100 millones, ¿vale? El ejemplo que he puesto aquí para reconocer numeritos tiene unas 100 únicamente, pero para saber qué persona hay delante de una cámara necesitamos en torno a unos 50 a 300 millones. Un cerebro humano tiene 20.000 millones de neuronas. Evidentemente son otro tipo de neuronas, son neuronas reales, no son neuronas artificiales, pero el comportamiento que tiene una neurona artificial es simular esa parte, digamos, eléctrica que tienen, y química que tienen las neuronas. Y ChatGPT, bueno, ChatGPT no, el modelo que hay detrás de ChatGPT, el GPT-4, el famoso GPT-4, se estima que tiene alrededor de unos 10 billones de neuronas. Y esto va increciendo. O sea, a medida que hay una linealidad, cuanto más complejo queremos que sea lo que tiene que aprender un sistema, más grande tiene que ser la red, más densa tiene que ser la red, y más datos tenemos que proporcionarle. ¿Vale? Ya os digo, no quiero entrar en detalle de cómo funciona una inteligencia artificial, pero ese concepto de deep learning yo sí que quiero desmitificarlo. No es complejo, son operaciones muy básicas que se hacen masivamente. Por ejemplo, en una GPU se puede paralelizar y puedes computar este tipo de operaciones muchas veces. Y se prueba casi por fuerza bruta, realmente se utilizan otro tipo de algoritmos, pero se prueba muchísimo, 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 muchísimo hasta que consigues ese resultado. ¿Vale? Luego vamos a hablar de descenso de gradientes o esas funciones que sirven para optimizar, ¿no? Que no tengamos que estar años probando combinatorias hasta que consigamos ese resultado que queremos, que en este caso, por ejemplo, si veis, al final acaba activando la última bolita que hemos dicho que es un 9. En otro caso, a lo mejor, la bolita podría ser un perro, un gato, si queremos clasificar animales, una planta, si queremos clasificar cosas, pero habría que entrenar la red específicamente para eso. O en el caso del reconocimiento facial, entrenaríamos para saber si esa persona es la misma o no es la misma. O en el caso de un ataque de presentación, para saber si esa persona es genuina o es un ataque de presentación. O si entrenamos la red para que nos diga si es un ataque por pantalla, si es un ataque por papel. La arquitectura que tienen estas redes se puede diseñar acorde a las necesidades de cada empresa. Vale. Un dato que no os he comentado también, creo que no he hecho el suficiente hincapié, es que estas redes, al final, para aprender lo que es un 9, para aprender lo que es lo que sea que tenga que aprender, necesita ver muchos ejemplos, porque a lo
mejor esto aprende que el 9 tiene esta forma, pero mañana yo le pongo otro 9 de otro tipo y ya no sabría cuál es. Entonces, las redes van a aprender lo que nosotros le digamos. De los datos que nosotros proporcionemos van a aprender. Por tanto, es crucial que el dato que le entreguemos sea de calidad, esté libre de sesgos, esté bien etiquetado. Toda esta parte es súper importante en la inteligencia artificial. Es el elemento, digamos, hoy en día más relevante. O sea, que una empresa o que un sistema funcione mejor que otro, principalmente es debido a los datos. Como, por ejemplo, el GPT-4 funciona bien porque han entrenado con todos los datos de Internet, sea ético o no sea ético. Ya veremos eso. Esa parte la podemos tratar más adelante. Pero cuantos más datos tengas, más va a generalizar tu sistema. Pero, como estábamos comentando, ¿es correcto utilizar información que no tengamos permisos o que la hemos obtenido de forma no lícita? Vale, pues aquí en Europa, al menos, tenemos un reglamento bastante estricto y que creo que nos sirve también para exportar buenas prácticas en aquellos países que no tengan la necesidad de hacerlo, pero que yo pienso que aparte de ser algo tedioso a la hora de implementar, a largo plazo proporciona beneficios, porque va a generar, ahora comentaremos, pero va a generar que los usuarios de nuestra tecnología confíen en que las empresas hagamos las cosas bien, protejamos sus datos y le demos el valor que tienen. Muy en resumen, ¿qué nos dice el GDPR? ¿Vale? Sobre los datos. Que tenemos que tener el consentimiento explícito del usuario. Si yo voy a entrenar una red de reconocimiento facial con una cara, ese usuario ha tenido que decirme que puedo utilizar su cara para entrenar. O si tengo que comprar un dataset o algo que tenga caras, eso tiene que tener un consentimiento explícito del uso. Cuando en una empresa tenemos que almacenar esos datos, se tienen que definir protocolos de acceso, de distribución, de almacenamiento. No puede acceder cualquier persona de la organización a esos datos. Tienen que estar bien protegidos. Tienen que generar esos protocolos de seguridad, de control y de monitorización. Es muy importante. La data, ya hemos dicho que es un valor enorme, tiene un valor enorme. Cualquier atacante que pueda acceder o que pueda entrar va a ir primero a robarnos esos datos que son valiosísimos. Y la minimización del dato. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a hacer un sistema de reconocimiento facial, pues no tiene sentido que le pida una foto del cuerpo a una persona. O si voy a hacer una tecnología que se va a dedicar a una cosa, yo únicamente debo pedir datos que apliquen a ese uso y que vayan en beneficio del usuario. No le tengo que pedir datos que no correspondan, ¿vale? Aparte de custodiar correctamente esos datos, las empresas nos tenemos que proteger también de nosotros mismos, incluso de un mal uso de algún empleado que no sea cuidadoso, y también externamente de esos atacantes. Entonces, aquí la serie de ISOs 27000 yo creo que son una buena guía para aquellos que no tengáis esto implementado en vuestras empresas y tengáis que proteger los datos y queráis estar bien asesorados en que lo que se está trabajando funciona correctamente, toda la parte de cloud computing, almacenamiento cloud, protección de la privacidad, es prácticamente obligatorio que sigamos o que cumplamos o que estemos certificados, ya, eso sería lo ideal, en estas ISOs y que se aplique también el GDPR. Muy bien, ya tenemos el dato, ya sabemos cómo tenemos que gestionar la data en nuestra empresa, ya sabemos cómo la tenemos que recopilar, pero ahora, cuando vayamos a entrenar la inteligencia artificial, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se gestiona? ¿Quién protege que se implemente correctamente esta inteligencia artificial? Pues bueno, a día de hoy no existe nada oficial que sirva. Ha habido muchos guidelines, todos van más o menos en la misma línea. Y normalmente Europa, que suele ser bastante partidaria de la regulación, incluso de la sobreregulación en algunos casos,
lleva un tiempo ya intentando implementar una regulación de inteligencia artificial, que es la que conocemos como la IA Act, que se esperaba que estuviese para 2024, aunque últimamente está habiendo algún poquito de fricción con todo el tema de la generativa y con los modelos de superinteligencia, los modelos grandes, porque está habiendo empresas europeas también que se están metiendo ahí. No sabemos cuándo se va a aplicar. Creo que incluso Estados Unidos nos va a ganar la pole de llegar a ser los primeros en regularlo, porque Biden dio un puñetazo encima de la mesa hace unas semanas de que querían empezar a articular esta regulación de inteligencia artificial. Pero bueno, muy en resumen, la regulación va a ir muy orientada a beneficiar al usuario, va a ir muy orientada a esa parte ética, a esa parte justa. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues marcan unos 4 puntos críticos que seguramente pues, están muy bien así a nivel alto, pero que a la hora de auditarlos y evaluarlos veremos cuán complejo es esto. Creo que aquí los abogados y los departamentos legales van a tener bastante trabajo, pero podríamos categorizarlos de la siguiente forma. Transparencia. Esto significa si esa inteligencia artificial es comprensible. Los diagnósticos que nos da los podemos entender. O imaginad el día de mañana en una empresa de selección de personal que a una persona pues, no la llamen nunca porque una IA ha decidido que tiene un perfil que no es bueno para ninguna posición. ¿Vale? Si esa persona pudiese denunciar eso, la empresa encargada de la inteligencia artificial tendría que poder explicar el porqué. Pues mira, tenemos estos criterios, tenemos estos motivos, pero no podemos delegar esas decisiones complejas, que ya veremos que algunas pueden ser de alto riesgo, en una máquina. Entonces, por eso interviene la segunda de los pilares. Podríamos decir que es la responsabilidad. Como hemos comentado antes, la máquina aprende de los datos que le damos. No es inteligente realmente. Nosotros le damos unos datos y nosotros controlamos que lo que salga y el diagnóstico está bien. Por tanto, los humanos son los responsables de las decisiones de la inteligencia artificial. ¿Vale? Yendo un poquito más algo un poquito más amplio, ¿no? Esa parte de justicia, las inteligencias artificiales que desarrollemos tienen que favorecer a la humanidad y tienen que ir en beneficio de la población, del usuario, no pueden generar sesgos, si no se consideraría no justa, no ética y, por tanto, al menos en la regulación que va a haber en Europa, no se permitiría. Y, finalmente, esa parte de seguridad, en la cual pues, tiene que proteger a la gente y tiene que proteger también al entorno. También hace mucho hincapié en que sean verdes, ya veremos. Esta parte no la vamos a tocar en esta sesión, pero aquellos modelos muy grandes tienen unos consumos de agua y energéticos brutales. Otra de las partes importantes que trabaja la IA Act es que va a clasificar los sistemas en 4 tipos, ¿vale? Los de riesgo, 4 tipos según el riesgo que puedan tener con la sociedad y con el usuario. Ahora, dejadme que pegue un traguito de agua y entramos a comentar estos. Os dejo que echéis un vistazo. Muy bien, pues bueno, teniendo estos riesgos, a cada una de estas inteligencias, dependiendo del riesgo, le exigirán una serie de cosas. No a todo el mundo, por ejemplo, si consideramos que una inteligencia artificial no tiene riesgo, pues seguramente no van a tener auditorías, no van a tener que proporcionar tanta información como otras, ¿no? Por ejemplo, un filtro de spam, una recomendación de una película en Netflix, pues todo eso seguramente no puede generar un perjuicio duro para un usuario, como mucho a lo mejor para alguna empresa que pueda estar discriminada, ¿no? Tenemos chatbots en riesgo limitado, sistemas de IA que manipulen imágenes, detección de fraude. Imagínate que tienes algo que detecta el fraude y en un caso pues no lo detecta correctamente, pues bueno, pero al final es algo que va en beneficio del usuario. Tenemos también aquellos sistemas de riesgo alto, lo que estábamos comentando, una selección de personal. Una persona le puede
impactar directamente en su vida si hay decisiones que se están tomando injustamente o de forma sesgada, podrían impactar en la vida de los ciudadanos, ¿no? Y por último, riesgos que consideran inaceptables, pues como por ejemplo la puntuación social. No sé si habéis visto Black Mirror, hay un capítulo que trata sobre esto, ¿no? De cómo funcionan esas puntuaciones y al final cómo se puede volver todo bastante turbio. Se os lo recomiendo si no lo habéis visto. Y, por ejemplo, la biometría no consentida o la videovigilancia, que en Europa está totalmente prohibido. ¿Eso qué significa? Están utilizando biometría en contra del usuario sin su consentimiento, ¿vale? Que ahí me gustaría desmarcar a empresas como la que yo trabajo, Facefit, que utilizan una biometría completamente opuesta en la otra dirección, que va en beneficio del usuario y que, por tanto, no sería calificada como de riesgo inaceptable en la Unión Europea. Muy bien, pues pasamos ya a ver cómo implementamos esto, ¿no? Ese onboarding inclusivo, cómo podemos hacer que la biometría sea ética, cómo podemos combatir el sesgo, cómo podemos asegurar también que lo que estamos proporcionando al mercado sea fiable, ¿vale? Yo os pondré todo esto relacionado con la parte de biometría, que es de la sesión de la que estamos hablando, pero es extrapolable a cualquier otra tecnología basada en inteligencia artificial, ¿vale? Si podemos hacer, yo intentaré hacer ese ejercicio de abstracción para que lo podamos aplicar a otros entornos también. Pues bueno, vamos a empezar por algo fácil. Vamos a empezar por algo fácil de entender. Hemos dicho que la tecnología tiene que ser inclusiva, tiene que ser accesible, la tiene que poder utilizar todo el mundo, ¿no? No tendría sentido que, imaginad que algo que va en beneficio de los usuarios, como puede ser un onboarding digital u otro tipo de privilegio, imaginad ChatGPT, que lo siento por repetirlo tanto, pero como está tan de moda y creo que todo el mundo lo conoce, lo podemos utilizar. Imaginad que fuese tan difícil de utilizar que solamente aquellas personas informáticas lo pudiesen utilizar. Esos informáticos tendrían una ventaja competitiva contra las demás personas, ¿no? ¿De qué se trata? De intentar hacer accesible la tecnología a todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer un onboarding más accesible? Pues yo creo que yendo de la mano del usuario. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer pruebas de usuario, estar con gente de todas las etnias, de todas las edades, de todos los tipos, de todos los estatus. ¿Y qué hemos visto que podemos hacer de forma muy sencilla? Pues, por ejemplo, en las aplicaciones, incrementar las tipografías con mayor contraste, eliminar anglicismos, intentar habilitar vibraciones, sonidos, intentar que las aplicaciones se puedan utilizar con la mano derecha, con la mano izquierda, intentar que se puedan utilizar con una única mano, imaginar una persona que no tiene mano, o una madre que está sujetando a su bebé, que funcione en todos los sistemas operativos, que funcione en todas las plataformas, intentar no dejar a nadie. El resumen, ser inclusivos y ser accesibles, ¿vale? Esto normalmente lo trabajan los equipos de producto, los equipos de experiencia de usuario, incluso psicólogos, o sea, pueden ser equipos, cuanto más multidisciplinares sean, mejor. Y ahora yendo ya un poco a la parte más técnica, digamos, de la biometría, ¿cómo podemos hacer que la biometría sea ética? ¿Vale? No hay un manual. Aquí no hay un manual, no hay una guía que diga la biometría ética es esto, esto y esto. ¿Vale? No existe, no hay una definición propiamente dicha, pero todos creemos que sabemos más o menos por dónde podemos ir, ¿vale? Y es lo que se intenta implementar. Entonces, yo voy a definir esa biometría ética en dos direcciones. La primera, para que sea ética, tiene que beneficiar al usuario. Por ejemplo, yo puedo utilizar la biometría para no tener que recordar contraseñas. Yo puedo usar la biometría para no tener contraseñas almacenadas en un sitio y que me las puedan robar. Yo puedo usar la biometría para algo que a mí me interese, no que esté el gobierno intentando saber qué hago, dónde estoy y qué hago con mi vida, ¿no? Es lo opuesto, ¿vale? Algo que vaya en beneficio del usuario. Pero también esa biometría tiene que favorecer al grupo, tiene que eliminar sesgos, tiene que reducir las brechas que ya hay, porque somos responsables los proveedores de tecnología o aquellos que estamos implementando estas cosas de intentar que el mundo sea un poco mejor, que todos vayan de la mano y al final eliminar esas desigualdades nos va a favorecer. ¿Cuáles son aquellos sesgos más habituales en el mundo de la biometría? Pues aquellos de raza, de etnia, de sexo,
de edad. Antiguamente solo funcionaba la tecnología con blancos de mediana edad. Hace 10 años, hace 15 años, poco a poco eso se fue eliminando, principalmente porque solamente había datos de gente de un cierto perfil en las universidades que empezaron a implementar esto. Todo eso se ha ido reduciendo hasta que hemos llegado a un punto en el que esos sesgos son mínimos, son imperceptibles. Y también un sesgo que a mí me gusta mucho enfatizar, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el estatus. El estatus, por ejemplo, el estatus económico de las personas que utilizan la tecnología. Por ejemplo, imaginad que estas herramientas de inteligencia artificial solamente funcionan con el smartphone último modelo que solamente aquellas personas pudientes pueden acceder, ¿no? Pues no vamos a ser nunca globales, no vamos a ser nunca masivos si no conseguimos que todo el mundo pueda utilizar esta tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos clientes en Latinoamérica, en EMEA, en África también, y la gama de dispositivos no es los de mayor potencia que existen actualmente. Y eso nos hace trabajar en esa dirección. Tenemos que conseguir que esa inteligencia artificial funcione en todos estos dispositivos. Muy bien, pues aquellos que tengáis que reducir estos sesgos o los que no tengáis que reducirlos, pero queráis saber cómo lo hacen las empresas, que sí que lo tienen que hacer, yo os voy a dar 4 pautas muy sencillas. La primera, la prevención. Los sesgos los tenemos los propios humanos, los tienen los datos. O sea, es imposible hacer algo que no esté sesgado, ¿vale? Entonces, la forma de minimizarlo es formando a tu equipo, al equipo de inteligencia artificial, explicándole que esto sucede, que esto va a suceder, cómo se tiene que reducir y también tener un equipo lo más diverso posible. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos gente de 25 nacionalidades diferentes trabajando. Es un decir. Pero, poco a poco, cuanto más diverso seas, más cosas vas a detectar. Una persona ve lo que ve. Y eso lo tenemos programado nosotros o lo que hemos visto en nuestra vida. Es casi imposible no tener sesgos. Por eso vamos a tener que intentar minimizarlo de cierta forma. Siguiente paso, una vez tengamos ya los primeros modelos desarrollados, tenemos que tener unos sistemas internos de evaluación para ver si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Perdón. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener datasets y imágenes, muestras, datos que no hayamos visto nunca para poder comprobar si lo que estamos o lo que vamos a proporcionar al mercado funciona o no. Aún así, todo eso sucede dentro de nuestra casa. Todavía puede ser que estemos sesgados a nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que lo que vamos a entregar funciona correctamente? Con evaluaciones externas y con auditorías, ¿vale? Por ejemplo, yo os recomiendo que en aquellos sectores en los que trabajéis busquéis quién es ese golden standard o quién es el estamento o la autoridad en esa materia, ¿vale? Aquí vamos a hablar del NIST, del Instituto de Estándares Americanos, porque son los que aplican principalmente al reconocimiento facial. Luego entraremos un poquito más en detalle. Pero bueno, vamos a suponer que siempre va a haber algo que corregir, siempre va a haber sesgos, siempre podemos mejorar la tecnología, ¿vale? Imaginad que encontramos algo que es mejorable. ¿Cómo se corrige esto? Pues mal lo vais a tener si no controláis esas herramientas o esa inteligencia artificial. Muy difícil va a ser que si tú estás utilizando piezas, componentes de otros fabricantes o algo, lo puedas corregir. Por tanto, es muy importante que tengamos control sobre los equipos de inteligencia artificial, sobre aquellos equipos y aquellas personas que pueden hacer que esto realmente se corrija y funcione bien, ¿vale? Muy importante tener ese control porque siempre va a aparecer algo que corregir. Siempre. Es imposible. No hay tecnología perfecta hoy en día. Y si os aparece algo perfecto es que quizá no estáis evaluando correctamente todos los casos de uso. Aún así, cada día funcionan mejor las cosas y la línea y la tendencia es a mejor, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte de auditoría externa? ¿Vale? Voy a citar
el caso del NIST únicamente. Lo primero, son resultados públicos. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Tú envías tu tecnología a una entidad que va a hacer una evaluación súper extensa de tu tecnología y que va a publicar esos datos. O sea, no solamente tú vas a conocer cómo funciona tu tecnología, sino que también aquellas personas que a ti te interese que lo conozcan o otros pueden comprobar cómo funciona, ¿no? Pero aquí podría haber algo de trampa. Si yo sé qué es lo que tengo que evaluar, ¿no? Pero en este caso es una evaluación a ciegas, ¿vale? Que es el siguiente punto importante. No se sabe cómo van a evaluar tu tecnología. No sabemos qué imágenes van a utilizar. Sí sabemos a lo mejor qué tipo de métricas van a utilizar, que es lo importante, pero tú no sabes qué tipo de imágenes van a utilizar. Por tanto, no se puede falsear, no se puede hacer trampa. Lo que aparece en esos resultados es la prueba real de la evaluación. Y con eso es con lo que tú tienes que coger y seguir iterando para mejorar. Son evaluaciones estandarizadas, como bien indica su nombre, es el NIST. Ellos utilizan ISO, utilizan ANSYS, utilizan aquellas normativas que se han ido implementando en la industria, que se considera que son las relevantes, pero también se genera un bucle, ¿no? Un efecto de que lo que el NIST dice también es lo que la industria va a coger, porque se espera, ¿no? que vayamos de la mano. Aquellos mercados, aquellas industrias y aquellos institutos de certificación, ¿no? ¿Y por qué usamos el NIST? Lo que estaba comentando. Es el golden standard, es el preferido por la industria y es una forma sencilla de compararte con aquellos competidores, es una forma sencilla de saber quién está a la vanguardia, es una forma también de ver por dónde hay que seguir si queremos o tenemos la intención de mejorar, y esto impulsa la competitividad sana que hace que el mercado o el sector evolucione. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante. Me había dejado una slide extra al final para explicaros cómo se tiene que leer los resultados del NIST, porque aparecen muchísimos números, es un poco tedioso, es complejo, pero realmente es muy básico. Son conceptos muy fáciles, pero también después he pensado que quizá después de una hora de charla va a ser demasiado. Así que esto lo dejo por si hay algún interesado y lo podemos comentar en otro momento. Por tanto, como creo que también nos estamos quedando sin tiempo ya, estamos a punto de terminar, a mí me gustaría hacer una recapitulación de aquellos puntos importantes que hemos tratado hoy, ¿vale? El primero, os lo he comentado muy al inicio, ¿no? Estamos inmersos en un cambio de ciclo, en un cambio de tecnología radical. La inteligencia artificial, la digitalización, ya no es futuro, es presente y está cambiándolo todo. Aquellas empresas que no integren las nuevas tecnologías corren el riesgo de perder clientes y oportunidades. Eso es un hecho, ¿vale? También os digo que no lo toméis como una amenaza, porque nunca había sido tan fácil tener a nuestra disposición todas estas herramientas. Es muy sencillo. Existe, están públicas, no son exclusivas, ¿vale? El siguiente punto que a mí me gustaría también enfatizar es que a veces vamos un poco perdidos, no sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Pues bueno, para eso ya hay gente que ha pensado en todo esto antes que nosotros, ya ha ido generando una serie de regulaciones, de normativas, que son las más utilizadas al final. Hay muchas que se van cayendo por el camino, pero aquellas que persisten es porque tienen su utilidad. Y yo os diría que tenemos que tener aquellas empresas que custodiamos datos, el RGPD, si no estamos obligados a cumplirlos porque no somos europeos, sigámoslo, va a traer beneficios, ¿vale? Políticas de seguridad dentro de la empresa, las ISO, esa familia de 27.000 a 27.001 y toda la familia, ciberseguridad, dependiendo del tipo de empresa que tengamos, pero hay que seguir en esa dirección. O sea, tenemos que protegernos a nosotros de agentes externos, pero también de nosotros mismos, de malos usos o de empleados que no tienen buenas prácticas. Puede pasar, también hay que formarles, evidentemente. Y por último, lo podríamos agrupar en que definamos nuestra tecnología siempre en favor del usuario. Esto, aunque a lo mejor en algunos casos puede parecer
difícil, tedioso, que no va en nuestro beneficio directo, a largo plazo nos va a beneficiar. Si los usuarios están contentos, van a usar nuestra tecnología. Si los usuarios se sienten escuchados, vamos en su beneficio, los ratios de conversión se van a incrementar. Entonces, yo lo veo que todos son ventajas, ¿vale? Seguimos las buenas prácticas, seamos éticos, eliminemos los sesgos y esto nos va a repercutir en beneficios. Y bueno, espero no haber sido muy denso, espero que os llevéis de aquí algunas nociones o aquellas cosas que no conocíais, que por lo menos tengáis de dónde tirar del hilo si necesitáis seguir profundizando, porque hemos tocado muchas cosas de una forma muy superficial. Os recuerdo que os dejo también mi LinkedIn y a Facebook, me imagino que ya lo conocéis también, por si hay alguna duda o si queréis poneros en contacto por cualquier cosa. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo, o tenemos que cerrar ya porque estamos fuera de tiempo. Bueno, pues nada, lo dicho, un placer. Cualquier cosita que necesitéis me podéis contactar y estaré encantado de escucharos. Buenas tardes.